Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos adentramos en un tema que estoy segura va a ser de su total agrado, algo que ha generado mucha curiosidad y expectación. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a desvelar el misterio detrás de lo que sucede en la lujosa mansión de uno de nuestros actores favoritos, el carismático Kerem Bürsin. Sí, así como lo oyen, vamos a hacer un recorrido virtual por su impresionante hogar, a explorar los detalles que lo hacen tan especial y a imaginar la vida que transcurre entre sus elegantes muros. Este vídeo promete ser un viaje fascinante, un vistazo exclusivo a un mundo de lujo, confort y, por qué no decirlo, un toque de glamour que tanto nos gusta a los fans. Vamos a analizar, basándonos en la información que hemos podido recopilar y en las pistas que Kerem mismo ha compartido a lo largo del tiempo, cómo es este espacio que él llama hogar. Desde la arquitectura hasta los rincones más íntimos, intentaremos pintar un cuadro completo para que ustedes, nuestros fieles espectadores, se sientan como si estuvieran allí con nosotros. Pero antes de sumergirnos de lleno en este apasionante recorrido, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den a ese botón de suscripción que ven por aquí abajo. Es totalmente gratuito y les aseguro que no se arrepentirán. Al suscribirse se unirán a nuestra comunidad de amantes de las celebridades, del estilo de vida y de todo lo que tenga que ver con ese toque de sofisticación que tanto nos inspira. Además, activando la campanita de notificaciones, serán los primeros en enterarse cada vez que subamos un nuevo vídeo, así nunca se perderán nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Ahora sí, prepárense, pónganse cómodos, porque la aventura en la mansión de Kerem Bürsin está a punto de comenzar. Imaginen por un momento un espacio que no solo es un refugio, sino una extensión de la personalidad de su dueño. Eso es precisamente lo que intentaremos descifrar sobre la mansión de Kerem Bürsin. Basándonos en las entrevistas, las apariciones en redes sociales y el conocimiento general de su estilo, podemos inferir que su hogar es un reflejo de su elegancia, su buen gusto y, sin duda, su éxito. No hablamos de cualquier casa, sino de una mansión, un lugar que sugiere amplios espacios, un diseño cuidadosamente pensado y, probablemente, comodidades de primer nivel. Cuando pensamos en una mansión, inmediatamente nos vienen a la cabeza imágenes de arquitectura imponente, jardines exuberantes y un interior que rezuma sofisticación. Y si hablamos de Kerem Bürsin, un actor reconocido internacionalmente, cuya carrera ha despegado con fuerza gracias a producciones de gran éxito como Sen Kalkam, es lógico pensar que su residencia esté a la altura de su estatus. No se trata solo de un lugar para vivir, sino de un santuario personal, un lugar donde puede relajarse, desconectar del ajetreo de la vida pública y recargar energías. Uno de los aspectos que más nos intriga es el estilo de decoración. Será moderno y minimalista con líneas limpias y colores neutros que realzan la amplitud de los espacios. O quizás se inclinará por un estilo más clásico y atemporal, con maderas nobles, tapicerías ricas y detalles ornamentales que aporten calidez y elegancia. Dada la imagen pública de Kerem, que a menudo proyecta una imagen de hombre moderno, con un enfoque en el bienestar y el estilo de vida saludable, es probable que su hogar combine elementos de ambos mundos. Podríamos esperar una fusión de lo contemporáneo con toques de confort y calidez, creando un ambiente acogedor pero a la vez vanguardista. Pensemos en la distribución de los espacios. Una mansión como esta seguramente contará con áreas dedicadas a diferentes actividades. Imagino un salón principal espacioso, perfecto para recibir invitados o simplemente para relajarse. Probablemente sea un lugar con mucha luz natural, quizás con grandes ventanales que ofrezcan vistas impresionantes, ya sea a un jardín o a un paisaje urbano de ensueño. Los sofás cómodos, una chimenea acogedora y obras de arte cuidadosamente seleccionadas podrían ser elementos clave para crear una atmósfera de lujo discreto. Luego está el área de la cocina. Para alguien con un estilo de vida activo y saludable, como parece ser el caso de Kerem, es muy posible que la cocina sea un espacio funcional y moderno, equipado con electrodomésticos de alta gama. Tal vez tenga una isla central, ideal para preparar comidas y para socializar de manera informal. Las encimeras de materiales de calidad, como el mármol o el cuarzo, y los gabinetes de diseño completarían este espacio. Y quién sabe, quizás tenga un rincón dedicado a la preparación de batidos y comidas saludables, algo muy en línea con su imagen de persona activa. El dormitorio principal, sin duda, será un oasis de paz y tranquilidad. Un lugar donde el descanso sea la máxima prioridad.
Aquí podríamos imaginar una cama king size, ropa de cama de alta calidad y una paleta de colores relajantes. Un vestidor espacioso, digno de una estrella de cine, es casi una garantía. Y por supuesto, un baño en suite que sea un auténtico spa personal. Piensen en una bañera independiente, una ducha de lluvia, espejos amplios y materiales lujosos que inviten a la relajación después de un largo día. Más allá de las áreas comunes y privadas, una mansión de este calibre podría albergar espacios dedicados a sus hobbies e intereses. ¿Será que Kerem Bürsin tiene un rincón de lectura, repleto de libros y un sillón cómodo para perderse en historias? O quizás un gimnasio privado, para mantener su figura impecable sin tener que salir de casa. Dado su interés por el deporte y el ejercicio, un gimnasio bien equipado sería un elemento muy lógico. También podríamos imaginar una zona de entretenimiento, quizás con un sistema de sonido de última generación, un proyector para noches de cine o incluso una sala de juegos. Y no podemos olvidar el exterior. Las mansiones de lujo suelen contar con espacios exteriores espectaculares. Un jardín bien cuidado con vegetación exuberante y quizás alguna fuente o elemento decorativo que aporte un toque de serenidad. Una piscina, por supuesto, sería casi indispensable, perfecta para refrescarse en los días calurosos o para mantenerse en forma. Podríamos imaginar una terraza o un patio con muebles de exterior cómodos, ideal para disfrutar de cenas al aire libre, recepciones o simplemente para relajarse contemplando el atardecer. Si la mansión está ubicada en una zona con vistas privilegiadas, la terraza se convertiría en el lugar perfecto para disfrutar de panoramas impresionantes. Además de los elementos físicos, ¿qué hay de la atmósfera? Una mansión de Kerem Bürsin seguramente transmitiría una sensación de calidez y hospitalidad, a pesar de su lujo. Se espera que sea un hogar donde se sienta cómodo, donde pueda ser él mismo, lejos de los focos y las cámaras. Es un espacio que refleja su éxito pero también su personalidad, un hombre carismático, trabajador y con un profundo aprecio por las cosas buenas de la vida. Las redes sociales nos han brindado algunas pinceladas de su vida privada, y en ocasiones, hemos podido vislumbrar detalles de su entorno. Hemos visto fotos de él entrenando, cocinando, o simplemente relajándose en lo que parecen ser espacios amplios y luminosos. Si bien no ha mostrado su mansión al detalle, estas pequeñas muestras nos dan pistas sobre su estilo y las comodidades que valora. Por ejemplo, su dedicación al fitness sugiere la presencia de equipos deportivos. Su aparente interés por una vida sana y equilibrada nos hace pensar en una cocina bien equipada y quizás un espacio dedicado a la meditación o al yoga. El concepto de exclusivo en el título del vídeo nos invita a pensar en esos detalles que marcan la diferencia, esos toques personales que convierten una casa en un hogar de ensueño. Quizás tenga una colección de arte que refleje sus gustos personales, o elementos decorativos que tengan un significado especial para él, recuerdos de viajes o de momentos importantes de su carrera. Un hombre de su calibre seguramente valora la autenticidad y los objetos que cuentan una historia. También es importante considerar la ubicación. ¿Se trata de una zona residencial tranquila, alejada del bullicio de la ciudad, o está en un enclave urbano exclusivo? Ambas opciones tendrían sus encantos. Una casa en las afueras podría ofrecer mayor privacidad y contacto con la naturaleza, mientras que una residencia en el corazón de la ciudad podría brindar acceso a restaurantes, eventos culturales y un ambiente más vibrante. Sea cual sea la elección, es seguro que se trata de un lugar estratégico que le permite disfrutar de lo mejor de ambos mundos. El tema de la seguridad también es relevante en una mansión de este tipo. Es probable que cuente con sistemas de seguridad de última generación para garantizar su privacidad y protección. Cámaras, alarmas, personal de seguridad, son elementos que, aunque no sean visibles, forman parte de la infraestructura de un hogar de lujo. Y ahora, para cerrar este capítulo de nuestra exploración virtual, recapitulemos brevemente lo que hemos analizado. Hemos imaginado la lujosa mansión de Kerem Bürsin como un espacio que combina elegancia, confort y funcionalidad. Hemos especulado sobre su estilo de decoración, desde la arquitectura hasta los detalles más íntimos, sugiriendo una fusión de lo moderno y lo clásico. Hemos recorrido mentalmente las posibles áreas de la casa, desde el salón y la cocina hasta el dormitorio principal y los espacios de ocio. Y hemos considerado los elementos que definen su estilo de vida, como el deporte, la vida sana y la importancia de los espacios que inviten a la relajación y al bienestar. En definitiva, hemos intentado dibujar un retrato de un hogar que sea un reflejo fiel de la personalidad y el éxito de Kerem Bürsin.
Muchísimas gracias, mis queridos amigos, por acompañarme en este recorrido. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje virtual tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones y especulaciones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué otros elementos creen que podría tener la mansión de Kerem Bürsin? ¿Hay algún detalle en particular que les haya llamado la atención o sobre el que les gustaría saber más? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles, y su participación enriquece enormemente nuestro canal. Y antes de despedirnos, no olviden lo que les dije al principio. Si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y entretenido, les pido por favor que le den un gran pulgar hacia arriba, que lo compartan con sus amigos y familiares, y por supuesto que se suscriban si aún no lo han hecho. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción, nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Así que manos a la obra. Hagamos que este canal siga brillando. Por ahora, eso es todo. Les envío un abrazo gigante, lleno de energía positiva. Cuídense mucho, disfruten de cada momento y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta muy pronto. Chao, chao.